Mensaje súper importante si tienes criptomonedas o vas a comprar. Quédate en este vídeo y descúbrelo. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre criptomonedas, vamos a hablar un poco de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir en ellas, ya que como bien sabemos las criptomonedas son un poco más volátiles, te puede dar un pequeño ataque de corazón y para saber llevarlo a cabo de la mejor forma posible, pues en este vídeo te voy a contar algunos tips que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir, de meter dinero, porque si no vas a ir un pelín mal por ahí. Entonces, empecemos. Las criptomonedas son muy volátiles, pero en especial también el Bitcoin. El Bitcoin, pese a ser la moneda madre, ser la moneda que más ha triunfado en el mundo de las criptomonedas y que a la vez arrastra el mercado de las criptomonedas, pues es un valor que suele subir mucho y suele bajar mucho. Y más ahora porque está en sus inicios. De aquí a unos años, cuando ya exista mucho más dinero, pues posiblemente el Bitcoin sea mucho más estable y los tirones y bajones sean más leves. Pero en este caso el Bitcoin es un valor muy volátil, aún está considerado, y también las criptomonedas, es decir, todas las otras altcoins, sea Ethereum, sea Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, etcétera, etcétera. Punto número 2, puedes perder todo tu dinero. Y si digo todo, es todo, por dos motivos. Uno, porque el precio baje hasta precios que realmente valgan cero o que valgan muy poco y se devalúe un 90-95% la moneda, que en este caso el Bitcoin no debería ser así. Y luego también dos, porque puede ser que te hackeen, es decir, al tener tus criptomonedas en un exchange en la nube, pues podría ser que después de un ataque, un ciberataque enorme, tus criptomonedas se vieran afectadas. Es por eso que os voy a recomendar de que tengáis un cold wallet, que normalmente son unos USBs donde, bueno, son como unos USBs donde tú puedes guardar las criptomonedas en frío y así puedes evitar ataques de hackers. Punto número 3. Solo invierte aquel dinero que estás dispuesto a perder. Si tienes, por ejemplo, 20.000 dólares, euros en el banco y dices, pues yo realmente de esos 20.000 me gustaría invertir unos 10.000, tienes que entender que esos 10.000 deberías de casi olvidarte, porque si algún día desaparecen, que no suponga un problema en tu día a día. O sea, lo que no puedes hacer es que estés viviendo casi debajo de un puente y digas, pues yo qué sé, si de 500 euros que gano al mes me gasto 450 en criptomonedas en invertir, es un poco de locos. O sea, por eso se recomienda que al ser un valor bastante volátil, pues se intente invertir el dinero pero con cabeza. Es decir, pues siempre el dinero que estés dispuesto a perder, porque si lo pierdes no va a pasar nada. Si estás dependiendo de ese dinero vas a ir mal, porque te va a pasar factura a nivel psicológico. No podrás dormir porque te vas a levantar un día con 5.000 euros en ganancias y el otro día a lo mejor te levantas con menos 3.000. Entonces es recomendable meter una cantidad, aunque sea pequeña, pero no necesites que una cantidad más elevada de lo normal, arriesgando un poco de ese dinero que deberías de necesitar en un futuro o en los próximos días o semanas o meses. Así que este consejo realmente es bastante importante y deberías de tenerlo ya en tu cabeza. Punto número 4. No te endeudes para comprar los bitcoins. Esto parece bastante obvio, pero es que hay muchas personas que lo han hecho. Es decir, pedir un préstamo en el banco, pedir préstamos a familiares, amigos, a instituciones. Realmente no tienes que hacerlo, porque es básicamente lo que hemos comentado en los puntos anteriores. Si lo sumamos todo, no tiene sentido de que vayas a meter dinero que estés básicamente alquilando en un banco. Es decir, en forma de préstamo, porque es lo que hemos dicho, si el dinero baja y pierdes, ¿quién va a pagar esa deuda? La tendrás que pagar tú, no se va a pagar sola. Entonces en este caso no tiene sentido. Mejor siempre evitar el tema de préstamos y también evitar el dinero que tú necesitas para vivir. Entonces luego ya, si esto lo evitas, entonces ya puedes invertir con total tranquilidad. Punto número 5. Mantén la calma y a largo plazo. El Bitcoin es un valor que, pese a todo lo que hemos comentado, pues se estima que va a subir bastante. Y cuando digo bastante, es bastante. Entonces, en este caso, si queréis comprar criptomonedas o el Bitcoin mismo, tendréis aquí abajo un link aquí abajo en la descripción, que es una forma también de apoyar el canal, ya que es un link de referido, y así vais a aportar un granito de arena. Y yo os lo voy a agradecer. Así que si mantienes tu visión a largo plazo, pues
pues posiblemente vayas a ganar mucho más. Es decir, está bien tener targets, objetivos, pues por ejemplo, si el Bitcoin llega a 80.000, pues lo voy a vender, si llega a 90.000 lo voy a vender, pero lo que no tienes que estar pensando es en 24 horas, en 48 horas, en una semana, qué va a hacer el Bitcoin, porque en una semana el Bitcoin puede estar bajista y no alcista, y eso que significa que vas a perder dinero, pero a largo plazo vas a ganar dinero. Ahí está un poco la clave del éxito, de tener ganancias, porque es como todo, también si inviertes en Tesla, si inviertes en Amazon, en Facebook, en Nasdaq, en un índice, lo que sea, normalmente para subir antes tiene que bajar. Entonces, si coges la mala suerte de que en ese momento que tú metes el dinero el precio va a bajar, pues a lo mejor te va a asustar y vas a sacar el dinero. Pero si mantienes a largo plazo, una pérdida del 20% se va a compensar con una subida del 40% y ya tienes un 20% a tu favor. Entonces, aquí es donde marca la diferencia entre las personas que saben de qué va el juego, que son las que van a largo plazo, o las que no saben de cómo va el juego, que van directamente a corto plazo a conseguir dinero rápido, a intentar no perder nada, y al final, por el ansia de no perder, de dejar escapar oportunidades, pues acaban perdiendo más dinero de cómo han entrado. Entonces, al final es eso, largo plazo, y ya veréis cómo todo va mejor, pero siempre con vuestro análisis y con los riesgos tomados. Y ya como punto número 6, os lo voy a regalar: investigar todo lo que veáis por internet. Esto es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que puedes aprender mucho y totalmente gratis, y lo malo es que puedes aprender de todo, pero mal. No sabes realmente quién es aquella persona que te está informando. Es decir, una persona que no tenga una titulación no tiene por qué ser malo, puede ser bueno, pero igualmente, por eso os digo que siempre que veáis un curso, una formación, un análisis, siempre investigar un poco más de aquella persona, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva hablando sobre este tema, también viendo un poco los resultados, hablar con él, porque al final es la única forma de saber si esa persona va en serio o no va en serio. Entonces, cuando veáis informaciones, análisis o noticias, siempre verificarla, contrastarla con otros lugares, otras páginas web, otros portales, otros twitters, porque al final que una persona diga que la SEC ha prohibido una moneda no significa que a lo mejor en otros países esto vaya a afectar. O sea, al final el tema de las criptomonedas, al estar descentralizado y que no está solamente en un punto, esto lo que puede provocar es que en un país digan una noticia, pero es que en el otro país no llegue apenas nada de información y no afecte en el precio. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Espero como siempre que os encante este tipo de vídeos. Dejadme aquí en los comentarios, por favor, cuál ha sido la criptomoneda que tenéis ahora mismo más fe a largo plazo y que creéis que va a subir más en porcentaje. Así que bueno, esto es todo. Yo me despido. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.